rescatan en helicóptero del K-2 al último sobreviviente del desastre que mató a 11. El desastre ocurrió durante el descenso de un barranco empinado conocido como el Cuello de Botella. 1 de agosto de 2008. En la cima del K-2, Cecily Skog vio a su esposo perderse en la oscuridad. En un instante, él escalaba bajo ella. Al siguiente, un estruendo violento sacudió la montaña. Mientras gritaba su nombre, notó algo peor. Las cuerdas se perdieron, el camino a casa estaba bloqueado y más de 12 escaladores quedaron atrapados en un lugar mortal. El viento aullaba y la temperatura se desplomó mientras se acercaban a esta sección particularmente peligrosa de la ruta, el Cuello de Botella. Entonces ocurrió el desastre. Esta es la historia del desastre del K-2 en 2008, donde errores humanos, mala gestión y la naturaleza causaron la tragedia más mortal del Himalaya. Bienvenidos a lo extremo. A fines de julio de 2008, unos 25 alpinistas de 8 expediciones internacionales llegaron al campamento 4 en la cima del K-2. A casi 26,000 pies de altura, esta pendiente nevada era la última parada antes de la cima. Aquí, los alpinistas debían esperar a que mejorara el clima para escalar los últimos 3,300 pies junto a otros refugiados en tiendas sacudidas por el viento. En el campamento 4 estaba Cecilie Skog, alpinista noruega y primera mujer en lograr el Grand Slam del explorador. Esto implicaba poner un pie tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur, además de escalar la cumbre más alta de cada uno de los 7 continentes de la Tierra. Aunque realmente fue un gran logro, eso ya era cosa del pasado para esta estrella del alpinismo. Ella no quería bañarse en la gloria del pasado. Oh no, ella siempre miraba hacia el futuro. ¿Qué podría conquistar después? ¿Cuál era el reto más difícil? Esto fue lo que la llevó a perseguir la cima del K-2. Cecily fue a la expedición con su esposo Rolf Bay, también montañista experimentado. A diferencia de la mayoría de las parejas que no soportan la idea de que sus compañeros desaparezcan durante meses para escalar montañas peligrosas, ellos lo hacían juntos y disfrutaban cada minuto. La pareja prosperaba donde otros temerían y dedicó su vida a escalar las montañas más altas del mundo. Pero ese no era su plan para siempre. Un año antes, Cecily y Rolf se casaron. Esto la hizo pensar en el futuro y sobre todo en los hijos. Solo una aventura más. Pensó que entonces podría volver a trabajar como enfermera y prepararse para tener hijos. Las cosas no siempre salen como uno planea siendo profesional en uno de los deportes más mortales. Cecily no sabía el destino que les esperaba en las montañas. No le dicen montaña salvaje al K-2 por nada. El K-2, situado en la cordillera del Karakorum entre Pakistán y China, es la segunda montaña más alta del mundo. Alcanza 28,251 pies de altura. Solo superado por el Everest, pero su tamaño se compensa con puro terror. Para muchos alpinistas, el K-2 es la montaña más peligrosa para escalar y las estadísticas lo confirman. 1 de cada 4 que intenta llegar a la cima no regresa. Esta montaña no debe tomarse a la ligera. Vientos huracanados pueden arrancarte de la montaña y las avalanchas bajar sin aviso. Las temperaturas pueden ser tan frías que congelan tu aliento al instante. Es un sitio donde cada paso es riesgoso y cualquier error puede ser fatal. Por eso solo unas 800 personas han alcanzado la cima. Puede parecer mucho, pero comparado con las más de 7,000 personas que han llegado al Everest, las estadísticas hablan solas. Si eres un escalador amateur, esta es una montaña en la que no quieres encontrarte. Cecily y Rolf eran muy conscientes de estos peligros mientras ascendían lentamente la montaña en julio. Para el día 31, finalmente habían llegado al campamento 4 ansiosos por intentar llegar a la cima. Escaladores de equipos internacionales, como Francia y Serbia, también se unieron en el campamento. Todos esperaban autorización del campamento base para intentar llegar a la cima. Primero debían esperar a que mejorara el clima. Mientras Cecily y Rolf estaban en su tienda, cerca había alguien más en el campamento que cambiaría todo. Un escalador cuyas decisiones marcarían el desenlace del desastre de forma inimaginable. En una tienda cerca de Cecilie y Rolf se refugiaba el escalador irlandés Gerard McDonnell, conocido como Ger. Ciertamente no era tan famoso como Cecilie, pero seguía siendo un montañista altamente capacitado y bien establecido. 10 años antes de la expedición de 2008, empacó sus cosas y se mudó a Anchorage, Alaska, para impulsar su carrera de alpinismo. Ger era muy querido en la comunidad irlandesa de Anchorage.
conocido como filósofo y narrador, pero su mayor pasión eran las montañas. En 2003 escaló el monte Everest y solo 3 años después casi llegó a la cima del K2. Tras ser golpeado por una roca, su expedición se interrumpió y fue trasladado en helicóptero al hospital. A pesar del contratiempo, expresó su determinación de regresar y dijo que la experiencia le mostró que es posible y espera volver pronto. Hare era conocido entre escaladores por nunca abandonar a alguien necesitado. En 1999, él y Mike Mace recibieron el Denali Pro Pin por guiar a 5 escaladores a salvo durante una tormenta en el monte McKinley. Mientras Jer estaba sentado en su tienda en el campamento 4 a finales de julio, estaba más cerca que nunca de lograr su sueño de llegar a la cima del K2. Como los demás escaladores, él esperaba buen clima. Cuando llegó la noticia, la emoción llenó el campamento. Pero Jer no tenía idea de que la montaña ya estaba preparando una trampa que lo arrastraría al papel más peligroso. Un escalador puede desviarse un poco en este tren del caos. Si te gustaría ser parte de la comunidad extrema, ver videos exclusivos hechos solo para ti, obtener acceso anticipado a nuestro contenido y votar en encuestas de contenido. Ven y únete a nosotros en Patreon. Nos vemos ahí. Cuando el campamento base les indicó a los líderes de la expedición que el clima era lo suficientemente bueno para intentar llegar a la cima, esto llevó a varios de los equipos individuales de expedición a planear y trabajar juntos en un intento conjunto de llegar a la cima el 1 de agosto. El plan buscaba ayudarse, poner cuerdas y subir todos más rápido y seguros, pero también que todos intentaran llegar juntos a la cima. Una decisión que después los afectaría. Antes de la medianoche del 31 de julio, los Sherpas y Haps ya estaban fuera de la seguridad del campamento. 4, preparando cuerdas fijas que guiarían de manera segura a los escaladores por la montaña. Tras sufrir mal de altura, el Hap más experimentado, Shaheen Bike, se retiró y bajó la montaña. Esto fue un duro golpe para el grupo, ya que él era el único porteador que había llegado a la cima antes. Aquí comenzaron los problemas por su enfermedad. Los porteadores menos experimentados cometieron el error de usar demasiada cuerda en las secciones más bajas, donde no era necesaria. Shaheen también tomó equipo esencial, dejando al equipo avanzado con pocas cuerdas. Todo empezaba a desmoronarse en la montaña. Un pequeño error en el K2 puede causar un desastre. Antes de las 3 a.m., Cecilia y los demás escaladores montaron sus tiendas en casi total oscuridad, con vientos fuertes y una temperatura de unos menos 20 grados Fahrenheit. No sé tú, pero yo volvería de inmediato al calor de una estufa de gas portátil. Pero para escaladores como Cecilie, Rolf y Gerard, esto era solo el comienzo de la fiesta. Una vez que empacaron su equipo, era hora de comenzar su intento de llegar a la cima. Al subir la montaña, notaron que había mucha cuerda fija sobre el campamento 4 y poca para el final de la escalada. Esto obligó a los escaladores a recuperar cuerdas más abajo, causando retrasos y un peligroso embotellamiento en el cuello de botella. Pero si sabes algo sobre el K2, este es un lugar donde no quieres ningún tráfico. El cuello de botella es un sendero empinado y estrecho, situado a unos 1.300 pies bajo la cima del K2 a 26.900 pies de altitud. Sobre esta parte de la ruta hay grandes bloques de hielo glaciar, llamados Xerox, muy propensos a desprendimientos y avalanchas. Los alpinistas deben pasar cuidadosamente por unos 330 pies a través de esta zona expuesta, que tiene una inclinación de 50 a 60 grados. Aunque es muy peligroso, el cuello de botella es parte de las rutas más usadas hacia la cima, como el espolón de Abruzzi. Esto se debe a que, técnicamente, es la forma más fácil y rápida de reducir el tiempo en la zona de la muerte, a altitudes superiores a 26.000 pies, donde el cuerpo lucha por sobrevivir. Esto se debe principalmente a la falta de oxígeno. Cuando Cecily, Rolf, Gerard y los demás pasaron por el cuello de botella, al menos 4 escaladores ya se habían retirado, entre ellos el estadounidense Erik Meiter y el sueco Fredrik Strang. Muchos temían llegar tarde a la cima y los riesgos que eso traía. Algunos temían quedar atrapados en el cuello de botella lleno de gente y que cayera una losa de hielo, preocupaciones razonables. Para alpinistas como Cecily, Rolf y Gerard, eso era parte del juego. Subir la montaña más mortal seguía siendo su prioridad. Para las 8 a.m., el sol ya había salido, motivando a los alpinistas con sus rayos cálidos. Sin embargo, tras semanas en la montaña, Cecily comenzaba a sentir el cansancio.
Ella luchaba por seguir el ritmo de los alpinistas detrás, y el serbio Dren Mandić se acercó lo suficiente para intentar adelantarla. Dren lo intentó. Extendió la mano, se soltó un segundo para rodearla. Este momento debería poner nervioso a cualquier alpinista. Cuando alguien se desconecta a esta altura, no solo se pone en riesgo a sí mismo, también pone en peligro a la persona que está a su lado. En el segundo en que se soltó, su bota resbaló. Perdió el equilibrio, se fue de lado y el tirón repentino hizo que Cecily perdiera el equilibrio. Ella cayó fuerte sobre el hielo con él, rasgando sus guantes al intentar detenerse. Para cuando logró levantarse de nuevo, respirando agitadamente y tratando de entender lo que había pasado, Dren ya se había ido. Cayó más de 90 metros por la pendiente, golpeando hielo y rocas hasta desaparecer debajo de ella. Cecily y los otros escaladores miraron horrorizados, sabiendo que era poco probable que sobreviviera. Pero un escalador no creía lo que veía. El cuerpo de Dren se movía. Al ver esto, los serbios Predrag Sagorok, Aizo Planic y Frederick Strong bajaron corriendo la montaña para intentar salvarle la vida. Pero cuando llegaron, ya era tarde. Dren no tenía pulso y sus heridas confirmaban que había muerto. Los escaladores serbios, apoyados por Frederick, bajaron su cuerpo al campamento 4. Durante esta difícil tarea ocurrió otra tragedia. Johan Baig, porteador de gran altitud, ayudaba a bajar hacia el cuerpo de Dren cuando perdió el equilibrio y se deslizó. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció por la pendiente y cayó a su muerte. El K2 ya tenía 2 víctimas ese día, pero habría más. Más arriba, Cecilie, Rolf y Jer seguían hacia la cima. Debido a los retrasos alrededor del cuello de botella, no llegaron a la cima hasta mucho más tarde de lo planeado. Algunos no llegaron a la cima de la montaña hasta tan tarde como las 8 p.m. Mucho después del horario típico de regreso, que es entre las 3 y las 5 p.m. De las 25 personas que salieron del campamento, solo 18 llegaron a la cima y 2 fallecieron en el camino. El español Alberto Serain fue el primero en hacerlo, llegando solo a la cima cerca de las 3 p.m. Antes de regresar a salvo bajando la montaña y pasar por debajo del cuello de botella antes del anochecer, los demás en la montaña no tendrían la misma suerte. Varias horas después de que Alberto comenzó su descenso, Cecilie y su compañero noruego, Lars Nessa, estaban de regreso bajando la montaña. Para ese momento, el cielo se había oscurecido y la temperatura había caído en picada. Guiados solo por la linterna y las cuerdas en el suelo, lograron volver al cuello de botella. Rolf, cansado y quizá por mal de altura, se regresó unos cientos de pies antes de la cima real. Aún así, como esposo amoroso, esperó a su esposa antes del cuello de botella. Se reunieron cerca de las 8:30 p.m. Los 3 bajaron juntos. Rolf iba delante de su esposa, y antes de que alguien hablara, una gran losa de hielo cayó del cuello de botella, causando caos con un fuerte golpe. Hielo, nieve y rocas volaron por todas partes al estrellarse el enorme trozo de hielo contra el suelo. Rolf luchó por apartarse, pero la nieve y el hielo lo arrastraron y sepultaron. Cecily no pudo hacer nada más que mirar en la oscuridad, mientras su esposo era arrastrado justo frente a sus ojos. Rolf murió al instante. Es difícil imaginar el horror que experimentó Cecily en ese momento. El impacto de perder al hombre que amas en un abrir y cerrar de ojos es difícil de comprender. Ahora también enfrentaban otro gran problema. El hielo cortó las cuerdas fijas y dejó a más de 12 escaladores, incluida Cecily, varados en la zona de la muerte. Muchos de los escaladores entraron en pánico, ya que ninguno estaba preparado para un descenso en solitario. Tampoco tenían cuerdas para reemplazar las que habían sido destruidas. Pero cada minuto que permanecían en la zona de la muerte aumentaba las probabilidades de una muerte prematura. Cecily se dejó llevar por sus emociones, pero tras unos minutos se calmó y se enfocó en sobrevivir. Junto a Lars, bajó lentamente la montaña sin cuerdas fijas. Lars abría paso con su piolet y crampones, iluminando el camino para Cecily con su linterna frontal. Cecily, magullada y conmocionada, avanzó moviendo el piolet y la bota, luchando por sobrevivir. Durante el descenso, Cecily resbaló y cayó por una pendiente helada, deslizándose 18 metros antes de detenerse con su piolet. Lars bajó apresuradamente hasta donde estaba ella y continuaron su peligroso viaje. Finalmente vieron una baliza del campamento 4 a lo lejos y una sensación de alegría abrumadora los invadió.
Habían regresado a salvo. Cecily esperaba que Rolf la aguardara en el campamento 4, segura de que nada le había ocurrido. Sin embargo, después de llegar a la tienda de Oystein Strangeland, el cuarto miembro de su equipo, Lars, dio la devastadora noticia y dijo: Rolf se perdió. Cecily entonces fue a su propia tienda, solo para encontrarla vacía, y fue en ese momento cuando la realidad la golpeó. Realmente había perdido a su esposo. En el cuello de botella, varios escaladores ya descendían solos. Ugdabred, un alma desafortunada, murió al intentar descender en la oscuridad, probablemente por agotamiento y falta de oxígeno. Por los peligros de escalar solo, Jair y otros no bajaron por el cuello de botella de noche, pues era muy riesgoso. Fue de los últimos en llegar a la cima porque ayudó a otros escaladores cerca de la cumbre. Jair, el italiano Marco Confortola y el holandés Wilco von Ruyen optaron por acampar en la zona de la muerte durante la noche, pensando que era mejor esperar a la mañana. Pero esto también era muy peligroso. Esa noche fue brutalmente fría, con temperaturas cercanas a menos 40 grados Fahrenheit. También tuvieron que luchar contra el agotamiento, la falta de oxígeno y la amenaza constante de desprendimientos de hielo. De alguna manera, lograron sobrevivir a la noche. Al amanecer del 2 de agosto ya estaban despiertos y listos para irse. Wilco, gravemente afectado por ceguera de nieve, decidió bajar solo. Jair y Marco los siguieron, pero encontraron a varios alpinistas coreanos y su sherpa enredados en las cuerdas y en mal estado. Si no se detenían a ayudar a los hombres, era casi seguro que morirían. Pero, ¿qué harías tú si te encontraras en una situación igual de peligrosa? ¿Ayudarías a los alpinistas coreanos o seguirías la regla principal de escalada? Sálvate tú mismo, pero Jair no podía dejar a los alpinistas en problemas. Aunque los relatos varían un poco, Jair pasó horas intentando liberarlos. Luego, algo extraño sucedió en un momento. Marco miró a su lado y vio a Jair alejarse. Al principio pensé que el irlandés tenía mal de altura. Ahora, solo, Marco hizo todo lo posible y puso a los alpinistas coreanos en una buena posición antes de seguir bajando. Esa mañana los rescates iniciaron desde el campamento base con los Sherpas Tseringbot y Big Pasongbot subiendo a ayudar a los varados. Cuando Marco se fue, el equipo de rescate ya iba hacia él. Pero quedaba la duda, ¿qué pasó con Jair? Es una gran controversia de la que hablo. En otro video, el equipo de rescate y el Sherpa vieron a un alpinista de traje rojo ser arrastrado por una avalancha. El equipo era igual al de Jer, y lo que sucedió después me estremeció profundamente. Minutos después de que Pasang habló por radio con el campamento base, otro gran bloque de hielo cayó desde el cuello de botella y provocó una avalancha. Eso arrastró a Pasong, Sumek y a los 2 alpinistas coreanos montaña abajo. Ninguno sobrevivió. 11 alpinistas perecieron en lo que se convirtió en una de las peores tragedias en la historia del Himalaya. Casi la mitad de los alpinistas que partieron del campamento 4 el 1 de agosto no volvió a casa. Y aquellos que sí regresaron lo hicieron con cicatrices visibles y un trauma que les duraría toda la vida. Wilco van Ruyen bajó por una ruta diferente, sin pasar por el campamento 4 y acampó una segunda noche en la montaña. Cuando finalmente fue rescatado por otros alpinistas, ya sufría de congelación de 3er grado y tenía mucho dolor. Esto llevó a la amputación de todos sus dedos de los pies, pero logró salir vivo de la montaña. Tras separarse de Jair, Marco Confortola no se rindió y continuó descendiendo. Sus pies estaban ennegrecidos por la congelación y tenía un dolor intenso, pero nunca se detuvo y logró luchar para bajar la montaña durante varios días. Con su equipo de rescate, llegó al campamento base el 5 de agosto y fue evacuado en helicóptero al día siguiente. Ningún alpinista sobreviviente sería igual. En cuanto a Cecily, más tarde habló sobre la experiencia, afirmando que fue guiada al campamento base por lo que sintió que era la voz de Rolf. Tras dejar la montaña, vivió un duelo difícil. Incapaz de volver al departamento con Rolf, se mudó con sus padres. La pérdida fue grande, pero la filosofía de Rolf la acompañó. No persigas tus sueños en secreto, aférrate a ellos y vívelos. Esto la motivó en sus momentos más difíciles. Fiel a sus palabras, Cecily honró la memoria de Rolf y su pasión por explorar. En 2010 logró otra hazaña extraordinaria, convirtiéndose en la primera mujer en completar una travesía a pie, sin asistencia ni apoyo, a través de la Antártida.
Hasta hoy, el K2 sigue siendo la montaña más mortal del mundo, y quienes buscan su cima lo hacen con gran precaución. Partes de la ruta, como el cuello de botella, son un recordatorio constante de que en cualquier momento las cosas pueden empeorar gravemente. Aunque los alpinistas estén preparados, a veces no pueden evitar la furia de la naturaleza. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Sé audaz y valiente.